Vamos a aguardar un par de minutitos mientras se van uniendo más compañeros suyos a la clase de hoy. Buenas tardes. Bien. Bueno, chicos, buenas tardes nuevamente a todos y a los que se unieron después. Vamos a continuar con el desarrollo de la asignatura. Ya hemos visto las primeras unidades 1, 2 y 3. Hoy continuamos con la unidad número 4, cuyo tema es desarrollo de aplicaciones Windows. Si bien eh, ya hemos empezado a utilizar la herramienta, nuestro entorno de desarrollo con el lenguaje de programación Visual C Sharp, la clase de hoy más que nada viene a reforzar los conocimientos, los temas teóricos, para que ustedes puedan conceptualizar mejor las partes que componen al Visual Studio, especialmente con el lenguaje que hemos elegido para utilizar como, como material de estudio y aprendizaje, y también para la parte práctica, para que ustedes desarrollen las aplicaciones, los trabajos prácticos de la materia. En este módulo, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver las partes más generales y más importantes del entorno de desarrollo del Visual Studio. Eh, bueno, esto nos sirve para programar aplicaciones con uno de los lenguajes de la familia .NET, que es C Sharp. Vamos a ver también las partes principales del entorno, que si bien estuvieron viendo en clases anteriores, pero bueno, ahora vamos a focalizarnos más en las distintas partes más relevantes que tiene nuestro entorno de desarrollo que hemos decidido utilizar. También veremos cómo desarrollar nuestros propios controles de Windows. También van a aprender a trabajar con, bueno, esto va a ser para unidades de las que siguen, más que nada con el tema de gráficos, imágenes. Y por último, en la última unidad, que es la unidad número 7, vamos a ver cómo desplegar las aplicaciones desarrolladas en Visual Studio. ¿Sí? Estas serían, digamos, esta es la unidad número 4. Eh, la unidad número 5, vamos a ver el tema de datos, acceso a datos. La 6, vamos a ver temas referentes a, a gráficos multimedia, imágenes. Y finalmente, la última unidad, vamos a ver cómo
cómo desplegar las aplicaciones, es decir, cómo crear un instalador para que el usuario que vaya a utilizar nuestra aplicación pueda utilizarlo en su equipo, en su computadora. Los temas que vamos a tratar en la clase de hoy, vamos a ver el uso del diseñador. Bueno, si bien dice acá 2005, el que utilizamos en la clase de teoría es la versión del Visual Studio 2008. Vamos a ver también los controles de Windows Form y cómo es el desarrollo personalizado de controles. Vamos a ver cómo crear y agregar controles directamente desde el código. El uso del diseñador del Visual Studio 2008 tiene estas partes principales, que es el cuadro de herramientas, el explorador de bases de datos, el explorador de soluciones, las propiedades, menús y barras de botones, y otras consideraciones, otras cositas más que vamos a ver. Yo, para que esto sea más, voy a cerrar esto y le voy a mostrar directamente el Visual Studio. Tenemos entonces el cuadro de herramientas, que si no lo tienen disponible o en algún momento se les cerró, ustedes pueden encontrar esa barra que dice cuadro de herramientas, ¿sí? El cuadro de herramientas, bueno, ahí va a presentar, en este caso, bueno, no aparece nada porque no tengo nada todavía agregado, no he agregado ningún formulario, incluso ninguna página web, si es que estuviera desarrollando alguna aplicación web. Cuando agregue algún formulario o algún diseño que tenga que realizar, me va a aparecer en esta parte disponible todos los controles, objetos que puedo agregar y utilizar para el desarrollo de mi aplicación. También tenemos el explorador de bases de datos, que si está cerrado, ustedes lo pueden abrir, donde dice ver explorador de servidores, en realidad, que es el nombre con el que se llama, para ver todas las conexiones que tenemos a distintas bases de datos. Es recomendable no tener muchas bases de datos agregadas en el explorador de servidores porque consume bastante memoria. Y esto es útil para aquellos que han descargado, por ejemplo, la versión del Visual Studio junto con la máquina virtual, ¿sí? Para poder no utilizar toda la memoria disponible en la máquina virtual y hacer más eficiente el uso. Es recomendable que no agreguen muchas conexiones de base de datos porque si no sobrecargan la memoria. Otra parte importante es el explorador de soluciones. También lo tenemos acá en el menú ver, en donde podemos ver la solución con la cual nosotros estamos trabajando, ¿sí? La solución es más que nada una estructura que contiene uno o más proyectos de lo que nosotros estamos desarrollando, que puede ser una aplicación de escritorio, una aplicación, por ejemplo, para celulares, una aplicación web, ¿sí? Todos esos distintos tipos de proyectos forman parte de lo que es la raíz principal, que es la solución, ¿sí? Dentro de la misma, en este caso, bueno, tenemos solamente un solo proyecto, pero si ustedes van agregando más proyectos, estos proyectos van a formar parte de un solo paquete, ¿sí? Organizado dentro de lo que se llama solución, o que Visual Studio le denomina solución, que no es más que nada, si ustedes se fijan y le dan botón derecho y eligen la opción que dice abrir carpeta en el explorador de Windows, van a ver que se trata nada más y nada menos que una simple carpeta en Windows, ¿sí? Fíjense que mi solución se llama LP1-2024 y no es más que el nombre de una carpeta, ¿sí?
Dentro de esa carpeta tenemos los distintos proyectos organizados también en carpetas. Fíjense que el proyecto que yo tengo agregado se llama Windows Form Application 1, ¿sí? Ese es el proyecto y ese es también el mismo nombre de la carpeta. Y por supuesto, bueno, los archivos de la solución, ¿sí? Tenemos el nombre de la solución, pero también tenemos el archivo para que pueda abrir toda esa estructura que tiene nuestra solución con distintos proyectos que vayamos a agregar. Fíjense también que el tamaño, como ustedes pueden ver, no es de un tamaño considerable, ¿sí? Solamente contiene, repito, la estructura de nuestra solución, ¿sí? Nunca lo hice, que es, por ejemplo, abrir con un bloc de notas, a ver qué es lo que tiene. Me quiero sacar la duda, justo en este momento. Creo que dejé tildado por defecto que me la abra con el bloc de notas, así que me acabo de mandar un problema. Bueno, como verán, no hay mucho que analizar acá. Tiene texto que solamente es interpretable por el Visual Studio, que cuando nosotros abrimos este archivo, el nombre de la solución .sln, ¿sí? Nos abre la solución y todo lo que contiene. Acá yo le voy a dar de nuevo botón derecho y abrir con Visual Studio, para que no me cambie si bien ya está abierto, cuando le di abrir con bloc de notas, ahí se me cambió la aplicación predeterminada para abrir el archivo. Tenemos también otras ventanas, que es la ventana de propiedades. La ventana de propiedades ustedes la van a ver prácticamente eh, en todo lo que es el desarrollo de de las interfaces del usuario. ¿Sí? Van a tener disponible, por ejemplo, propiedades de un formulario, propiedades de los objetos, de los controles que tienen agregados. Le dan botón derecho y tienen la opción propiedades, ¿sí? O si no, si en algún momento se les ha cerrado la ventana de propiedades, ustedes se sitúan en el control que quieren ver sus propiedades y le dan con el teclado la tecla F4. La tecla F4 se le va a abrir entonces la ventana de propiedades. Bueno, menús y barras de botones. Esto hace referencia a lo que tenemos disponible en nuestro entorno de trabajo. Todo lo que es el menú, las opciones, proyecto, aquí contiene toda la información acerca de los proyectos para agregar formularios, controles, componentes a los distintos proyectos, generar nuestra solución, que es para compilar, ¿sí? La opción de depuración, que bueno, no vamos a ver, en la práctica puede ser que en algún momento les toque eh, realizar una depuración para poder encontrar tal vez algún error, alguna excepción en el código y ustedes no saben en qué línea de código se produce esa excepción. Entonces, con esta herramienta, la de depuración es muy útil cuando ustedes quieren seguir, por ejemplo, paso a paso la ejecución de su aplicación y poder ver por cuáles caminos, cuáles ramas avanza la ejecución. Bueno, para trabajo en equipo, sí, bueno, esto no lo vemos, que es para trabajar con el Team Foundation. Creo que con el profe de práctica están viendo una forma de utilizar el gestionador de versiones, control de versiones, con otra solución que no es el Team Foundation Server. Menú datos, para lo que es acceso a datos, servidores de base de datos, ya sea de SQL Server o también otros tipos de orígenes de datos de otras empresas de base de datos.
herramientas para la configuración y puesta a punto del entorno de trabajo. Bueno, acá tienen un acceso directo a conectar una base de datos, pero hay una opción en herramientas que, bueno, ahora que se me viene a la mente, tienen que dejarla configurada para que ustedes puedan luego más adelante, cuando les toque ver el tema de bases de datos, vean cómo poder modificar las tablas que ya tienen agregadas. Esto más que nada, bueno, esto entre todas las cosas que tienen, no vamos a ver ahora en detalle cada una de las opciones porque no viene al caso. Simplemente en el cuadro de opciones es un cuadro donde contiene todas las configuraciones posibles de nuestro entorno de trabajo, ¿sí? Y fíjense que está clasificado por el entorno de desarrollo, eh, configuraciones como por ejemplo, qué van a ver cuando abren por primera vez el Visual Studio al inicio, ¿sí? Acá les dice, bueno, mostrar página principal, abrir el último proyecto o mostrar la ventana de nuevo proyecto. Son distintas configuraciones que más que nada van a ir conociéndolas al día a día cuando utilicen la aplicación, el entorno de desarrollo y van a ir configurando a su gusto, ¿sí? Porque cada uno de nosotros programa, algunos pueden programar más o menos igual, pero en definitiva todos programamos diferente. Yo creo que todos programamos diferente, ¿sí? Entonces, al programar distinto de nuestros compañeros, tenemos nuestro estilo de trabajo distinto, entonces también necesitamos adaptar a nuestro estilo la herramienta que utilizamos. Entonces, para adaptarlo, tenemos justamente este menú de opciones en donde podemos configurar nuestro entorno de trabajo lo más adaptado posible a nuestras necesidades, ¿sí? Seguramente, tal vez habrá alguna opción que ustedes quieran tener y no pueden configurar, pero bueno, más que nada buscar cómo, El modo oscuro no cómo se... distribuir la- las ventanas, cómo distribuir el espacio de trabajo, qué letra utilizar, qué fuente, qué tamaño, qué color, etcétera. ¿Sí? ¿Alguien había abierto el micrófono? No digo que el modo oscuro no se puede poner. ¿El modo oscuro? La verdad que no, nunca lo intenté, pero tal vez en versiones recientes de Visual Studio se puede, porque es muy útil. A mí yo, por ejemplo, utilizo el Chrome, los navegadores en modo oscuro. Es muy útil para lo que es la vista. Si no cansa tanto con el brillo en la configuración que es lo que tiene la configuración por defecto. A mí me gusta utilizar el modo oscuro, pero como no estoy utilizando mucho ahora el Visual Studio, lo he dejado como está y es eh, el modo por defecto que ustedes tienen cuando lo instalan por primera vez. ¿Sí? Unas cositas como esa, como decía su compañero, es justamente la que no encontramos. Pero tal vez en versiones recientes de Visual Studio ya deben haber tenido en cuenta esa, esa configuración que es bastante útil. ¿Sí? Les decía, por ejemplo, antes que me olvide, donde dice herramientas para base de datos, hay una opción dentro de la misma que es diseñadores de tabla y bases de datos. Hay una opción que viene activada por defecto y es la que se llama impedir guardar cambios que requieran volver a crear tablas. Si ustedes quieren hacer algún cambio en una tabla, por ejemplo, agregar una columna o eliminar o modificar un tipo de datos de una columna, de una tabla que ya está creada, si es que esto está activado, no lo van a poder hacer. Entonces tiene que dejar desactivado para que ustedes puedan modificar sus tablas que han creado anteriormente. ¿Qué es lo que puede pasar? Eh, Han visto o van a ver, digamos, la tabla que tienen que crear y resulta que en el enunciado decía 11 columnas y ustedes crearon 10 columnas en la tabla. Si esto está activado, no lo van a poder modificar. Van a tener que eliminar la tabla y volver a crearla con todas las columnas que dice el enunciado. Si es que esto está desactivado, ahí sí ustedes van a poder modificar las tablas, ¿sí? Entonces, esto por supuesto también lo van a ver. Yo se los digo ahora para de alguna forma ganar tiempo en algunas cositas que son importantes
y este tema corresponde a lo que es base de datos. Pero ya que estábamos en opciones, esa es una de las más importantes. El, el cuadro de herramientas del Visual Studio, bueno, ahí nos permiten, como les comentaba, utilizar distintos controles, componentes que tenemos junto en el framework, que es lo que tiene para nosotros a disposición. Cuadro de herramientas. Tenemos acá una clasificación en donde vemos todos los controles para los formularios y también una clasificación de controles comunes, contenedores, datos, este es cuando utilicemos base de datos, algunos componentes, ¿sí? Seguramente, como estamos viendo el tema de aplicaciones para control de tiempo en competiciones deportivas, este seguramente va a ser un control que lo van a utilizar el timer. Eh, Controles de impresión, ¿sí? Si quieren imprimir algún documento, si están trabajando con alguna aplicación para imprimir formularios, texto o cualquier otra cosa que ustedes quieren mandar a imprimir, acá tienen controles para ese tipo de uso. Controles para cuadros de diálogo, ¿sí? Para mostrar ventanas como por ejemplo para abrir archivo, guardar archivo, elegir el tipo de fuente, colores, ¿sí? Tienen ahí distintas opciones para poder utilizar según el tipo de aplicación que desarrollen. Bueno, esto lo vamos a ver en la segunda parte, WPF. Informes para crear reportes. Quieren ver, por ejemplo, un listado de empleados de la empresa y quieren mostrar un reporte que esté listo para imprimir, por ejemplo. Entonces pueden utilizar este report Viewer, que es una herramienta para mostrar lo que sería como una vista previa de impresión. Bueno, algunos otros componentes. Acá en general, bueno, no tenemos nada. La idea es que en general ustedes puedan organizar los controles que van a utilizar, ¿sí? O bien pueden agregar haciendo clic botón derecho y hay una opción que dice elegir elemento. En el elegir el elemento, si en Visual Studio, en el lenguaje que ustedes han elegido, C# en este caso, hay algún que otro control desarrollado por alguna empresa, algún tercero, pueden agregarlo al cuadro de herramientas eligiendo la opción que acabo de presionar, que es elegir elementos, y ahí vamos a ver todos los distintos componentes y elementos que podemos agregar. Acá, por supuesto, nos muestra los controles por defecto, pero si hay algunos que ya no los quiero ver, por ejemplo, a ver, yo quiero ver timer. Fíjense que en el cuadro de herramientas, a mí me aparece disponible el timer, pero si yo no lo voy a utilizar y me ocupa espacio, son controles que no voy a utilizar, por ejemplo, en la aplicación que estoy desarrollando, directamente lo desactivo. Y fíjense que acá ya no está disponible en general y tampoco está disponible en donde estaba, acá en componentes. Ah, no está. ¿Qué pasó? No desapareció. Tendría que haber desaparecido. Ahí está. Ahí desapareció. Timer. Y así, bueno, yo justamente elegí timer, pero bueno, hay muchos otros controles como por ejemplo que no son eh, en todas las ocasiones para utilizar, entonces ustedes pueden organizar los controles o un conjunto de controles que sí van a utilizar con la aplicación que en algún momento estén desarrollando o que en ese momento estén desarrollando. ¿Sí? Pueden elegir acá la opción elegir elementos. Bueno, yo la voy a restablecer porque si no me voy a olvidar.
que dice timer, era este, ahí está, para Windows Phone. Pero también está el timer para aplicaciones web. Por la duda, lo dejo activado, por las dudas para el futuro. Pero así como ese componente, fíjense que tiene una lista bastante extensa de distintos tipos de controles que ustedes pueden agregar. Y fíjense que, bueno, acá en este caso, la que dice componentes de .NET Framework, la mayoría ya está activado, pero hay muchos otros que no están activados. Y hay algunos que la verdad que no los conozco, no los he utilizado nunca. Sí, podría interpretar algunos por su nombre, de qué se trata. Por ejemplo, estos que dicen ODBC, eh, son, interpreto que son controles eh, para configurar conexiones a tipos de base de datos que son antiguos, ¿sí? Que requieren ese tipo de controles, ODBC, esa interfaz. Otros, por ejemplo, para base de datos Oracle, por ejemplo, o LDB también para base de datos viejitas. Panel Array, esto no lo utilicé nunca. ¿Qué más tenemos acá? Ping. Es útil si ustedes están creando alguna aplicación para networking, ¿sí? Quieren controlar la conectividad de Internet, y una de las formas de hacerlo es haciendo un ping, ¿sí? A la dirección IP del equipo remoto. Entonces, mediante este control lo pueden hacer. Nunca lo utilicé, pero bueno, ya que lo vi, lo veo bastante útil para ese tipo de usos. Report Viewer, ¿qué más tenemos? Liter. Bueno, hay un montón. Pero además de estas pestañas, ustedes fíjense, tienen acá componentes Silverlight, tiene componentes de Workflow, otros componentes de System, componentes de WPF, esto lo vamos a ver en la segunda parte, componentes COM, que son componentes para interactuar con aplicaciones que también son hoy en día, digamos, consideradas antiguas, eh, que fueron desarrollados, por ejemplo, para entornos DOS, ¿sí? Sin interfaz de usuario. Entonces, con este tipo de componentes, ustedes pueden conectarse con otros tipos de aplicaciones, ¿sí? O también componentes COM para aplicaciones actuales, como por ejemplo, acá tengo con Adobe PDF Reader. ¿Qué más tenemos acá? A ver, algo que seguramente debo tener instalado en esta máquina. A ver, ¿qué más tenemos acá? No, no veo nada raro, ninguna aplicación interesante. Controles de Microsoft. Esto no sé qué nombre. Bueno, solamente de Acrobat Reader, que es el más conocido, que es el que yo conozco. Después los otros controles deben ser de alguna otra aplicación, algún software que debo haber instalado, que uso disponible en la carpeta Windows, que son ni más ni menos que archivos DLL, fíjense, que nosotros podemos utilizar. Pueden ser alguna aplicación de tercero, u otro software que tiene disponible un componente que yo puedo utilizar para desarrollar en Visual Studio. Bueno, a ver, veamos un poquito más que dice acá. El cuadro de herramientas, bueno, lo localizamos generalmente, siempre está en la parte izquierda del entorno. Cuando iniciamos un nuevo proyecto, este cuadro de herramientas queda rellenado con los controles que podemos utilizar en el proyecto. Es decir, si agregamos un proyecto de Windows Form, vamos a tener disponible todos los controles para ese tipo de proyecto. Si agregamos, cuando veamos en base de datos, seguramente, perdón, cuando veamos en la segunda parte de WPF, si agregamos una ventana WPF, vamos a ver ahí todos los controles para ese otro tipo de proyecto, ¿sí? Generalmente se adecua al tipo de proyecto que ustedes están utilizando. El explorador de base de datos, esto lo van a ver bastante en la siguiente unidad. Bueno, como dice acá, si ha sido suficientemente observador, cuando
se explicaban los detalles del cuadro o barra de herramientas y ha prestado especial atención a las figuras o a las ventanas del entorno de desarrollo. Quizás haya notado que en la parte izquierda, además de la solapa cuadro de herramientas, aparece otra solapa. Bueno, como yo ya lo tengo instalado hace un tiempo, el Visual Studio, lo abro, lo cierro. Esto hace referencia cuando se abre por primera vez y está por defecto abierto el explorador de base de datos. ¿Sí? Desde otra solapa, un programador puede acceder a diferentes recursos del sistema. El principal y más importante recurso es el que tiene que ver con las conexiones con base de datos, ya sean Microsoft Access, Microsoft SQL Server o cualquier otra fuente de datos. En la figura, bueno, podemos observar el explorador de base de datos. Yo acá en mi Visual Studio que tengo abierto, no tengo nada, ninguna base de datos abierta, conexión con servidores tampoco. Este es el nombre de mi equipo, de esta máquina, digamos, que estoy utilizando. Pero si ustedes cuando agreguen base de datos van a ver una estructura similar a esta, ¿sí? Eh, el nombre de la base de datos que tienen abierta, ¿sí? Y en forma organizada en carpetas, las tablas, las vistas, los procedimientos almacenados, todo lo que tiene que ver con distintas partes de la base de datos. ¿Cómo conectar? Bueno, esto lo van a ver en la clase que viene, cómo conectar a una base de datos. Veamos una pequeña parte nada más, que es lo más importante, que tienen acá en este botoncito que tienen acá, que dice conectar con base de datos. ¿Sí? Hacen clic ahí en ese botón y acá se les va a abrir una ventana que dice agregar conexión. Dice, bueno, especifique la información para establecer la conexión con el origen de datos seleccionado. Haga clic en cambiar para elegir un origen y o un proveedor de datos diferente. Por defecto entonces viene el que dice orígenes de datos para conectar con un archivo de base de datos. ¿Sí? Pero ustedes si quieren conectar con otro tipo de orígenes de datos, le dan acá al botón que dice cambiar. Cambiar, pueden conectar por ejemplo con un proyecto de base de datos de Microsoft Access, base de datos Oracle, Server Compact de SQL Server para bases de datos para celulares, otros tipos de bases de datos de Microsoft ODBC que son para tipos antiguos de base de datos, ¿sí? Y también para conectar con otro tipo de datos, bueno, que en este caso no está configurado, pero si tienen algún tipo de origen de datos desconocido, tienen que especificar sus componentes. Y aquí, bueno, más abajo tienen proveedor de base de datos. Nosotros vamos a utilizar el que dice archivo de base de datos, ¿sí? Acá, bueno, no tenemos para elegir porque es el que viene por defecto instalado con el Visual Studio cuando ustedes instalan el Visual Studio, que es la versión SQL Server Express, ¿sí? Y nuestro proveedor de datos predeterminado es el .NET Framework para servidor de base de datos SQL Server. Luego acá, en el cuadro de abajo, especifican el nombre de la base de datos. Si van a crear una nueva base de datos, eh, ponen acá directamente el nombre. Por ejemplo, vamos a poner, ¿cómo es que se llama? Bueno, voy a poner acá B de competición, ¿sí? Si yo pongo así y le doy a aceptar, me va a guardar, me va a crear una base de datos con este nombre, y si es que hay una existente me va a preguntar si quiero sobreescribir, y esa base de datos la va a crear en la carpeta por defecto que utiliza el Visual Studio para guardar los archivos, ¿sí? Que es dentro de la carpeta mis documentos, Visual Studio, y sigue en la RAM. O si no, si quiero guardar en un lugar diferente, acá le dan en examinar y ahí eligen la ubicación, la carpeta donde quieren guardar la base de datos. Bueno, esta parte de abajo hace referencia ya cuando tienen una máquina específica para hacer de servidor de base de datos, un servidor, o bien en su misma máquina también la están utilizando como servidor y también como máquina en donde tienen el Visual Studio para desarrollo, lo cual generalmente no es recomendable. Eh, Tienen para configurar acá
los datos de acceso, las credenciales de acceso a, a base de datos alojadas en un servidor. Por supuesto, acá tienen un botón de avanzada, pero para configuraciones ya más personalizadas de, que requiere la conexión a una base de datos. ¿Sí? Bueno, acá tienen también para leer. Bueno, este ya lo vimos. Ya lo vimos. Bueno, el test, fíjense que yo le voy a dar acá B de competiciones y le doy a aceptar. Dice el archivo de base de datos, C, toda la ruta, documentos, B de competiciones no existe. ¿Desea crearlo? Sí. Si me sale un cuadro de un mensaje de error, generalmente el más común que suele aparecer es el de el servicio del SQL Server no está en ejecución. Por lo tanto, tienen que iniciar ese servicio de Windows. Cuando se instala el SQL Server Express, se instala en Windows un servicio que es necesario que esté en ejecución para que ustedes puedan utilizar bases de datos, conexiones a bases de datos, SQL Server en el entorno de desarrollo. Esperamos un ratito. A ver, ahí está, ahí salió un error. Error relacionado con la red o específico de la instancia, ahí está justamente, o específico de la instancia mientras se establecía una conexión con el servidor SQL Server. No se encontró el servidor o este no estaba accesible. Compruebe que el nombre de la instancia es correcto y que SQL Server esté configurado para admitir conexiones remotas y acá más detalles técnicos de ese error. Le vamos a aceptar y vamos a Windows, vamos a buscar la configuración de servicios. Vamos a esperar un ratito, aunque no sé si le di a abrir o no, o está tardando mi compu. Aquí tenemos la ventana de servicios de Windows y vamos a buscar el que dice SQL Server Express. Ahí está. Dice SQL Server Express. Le doy doble clic. Bueno, antes de abrirlo, bueno, lo cerré. Hay una ventana, una columna que dice estado y fíjese que no aparece nada. Bueno, este servicio tiene que estar en ejecución. Ahora lo abro y apretamos el botón que dice iniciar. En algunos casos, en algunos sistemas operativos que tenían instalado algunos alumnos, no era necesario este paso, ya que automáticamente iniciaba, como dice acá, inicia automático, ¿sí? No sé si es un problema de mi compu, que no lo inicia justamente en forma automática a este servicio, por eso es que me da ese error. Por eso yo lo que tengo que hacer es en forma manual, abrir y ejecutar el servicio, ¿sí? Entonces ahora sí,
Si yo le doy acá a aceptar, para crear mi base de datos, ya me tendría que dejar pasar y crearla. No se puede crear una instancia debido a un error. Bueno, esperemos un ratito más, porque mi compu evidentemente está tardando el SQL Server para que quede definitivamente en ejecución. Ahí está. Era cuestión de insistir una más nada más. Y acá tengo la base de datos creada. ¿Sí? Yo la voy a eliminar para que no me consuma más memoria y pueda trabajar con la clase tranquila. Bueno, sí que ustedes ya tienen una base de datos creada, fíjense que le dan directamente en el botón explorar, abrir o explorar, eligen la base de datos y para asegurarse que puedan conectarse con la base de datos, hay un botón que dice Test Connection. Aquellos que tienen en castellano, probar conexión. ¿Sí? Si está todo ok, la prueba de conexión le va a mostrar acá un mensaje que la prueba fue realizada satisfactoriamente y pueden conectarse a la base de datos. Si es que hay algún problema, le va a mostrar otro tipo de mensaje y ese otro tipo de mensaje puede ser que no esté la instancia del SQL Server en ejecución o el servicio en ejecución, ¿sí? O tal vez otro tipo de error, como por ejemplo no le han configurado el usuario y la contraseña o han puesto mal el usuario y la contraseña, por lo tanto no pueden conectarse. Sí, es bastante útil el test connection, ¿sí? O prueba de conexión. Bueno, pasamos a la otra ventana que es también muy importante, que es el explorador de soluciones. En este explorador de soluciones podemos, aquí vamos a encontrar, esto se ubica en la parte derecha, ¿sí? Ahí vamos a encontrar los, los proyectos que tenemos en nuestra solución. Dice, bueno, una solución se compone de proyectos y estos a su vez se componen de recursos y objetos. Por lo en general, una solución va a contener un proyecto, pero podemos encontrarnos con más de un proyecto dentro de una misma solución. Si mal no recuerdo, en la práctica ustedes tienen que crear dos proyectos. Uno llamado vistas, que es para la interfaz del usuario, y otro llamado clases base, que es un proyecto en donde van a crear ahí simplemente todo lo que es la parte de código de las clases. ¿Sí? Bueno, sin embargo, estos conceptos son muy sencillos de comprender y controlar y para nada debe hacernos pensar que esto es algo complejo que nos costará mucho dominar. Esto es más o menos lo que le comentaba, que la solución no es más ni menos que una forma de organizar en forma estructural nuestra, nuestra aplicación en desarrollo. Propiedades, bueno, esto ya vimos un poco de la ventana de propiedades, que cuando tenemos, por ejemplo, un formulario y queremos ver las propiedades, le damos con el botón derecho, ¿sí? Ahí se nos abre todas las propiedades que podemos configurar a cada uno de los componentes que tenemos en desarrollo, ¿sí? Ahora bien, esta ventana es de propiedades de los controles. Hay otra ventana de propiedades, y si ustedes se fijan y le dan botón derecho al proyecto, ¿sí? Eligen la opción propiedades y se va a abrir otra ventana con otros tipos de propiedades, ¿sí? Que es propiedades del proyecto en sí, ¿sí? Ahí tienen una clasificación de este, distintas opciones de configuración para la aplicación, cuando desean generar o compilar, los eventos que van a lanzar durante la compilación, opciones de depuración, ¿sí? Cuál va a ser el proyecto de inicio. Esto es importante porque los proyectos de inicio generalmente son proyectos de interfaz de usuario, ¿sí?
Ahora, si ustedes están creando, por ejemplo, un paquete, una librería, un paquete DLL, ese proyecto no va a tener interfaz de usuario, solamente va a compilar. Entonces ahí pueden ustedes cambiar cuál va a ser el programa externo de inicio también, iniciar una exploración con una dirección web también, todas acciones diferentes que pueden tener para cuando van a depurar la solución o el proyecto. Recursos, si es que el proyecto hace uso de recursos, acá es muy útil va a ser útil cuando utilicen conexiones a base de datos, ¿sí? Pueden crear acá un recurso que haga referencia a una cadena de conexión, ¿sí? En vez de estar declarando la cadena de conexión en cada una de las partes de su código, lo que conviene es directamente definir como recurso en un solo lugar, que es en propiedades del proyecto, sección recursos. Entonces, configuran acá la cadena de conexión, por ejemplo, eh, voy a poner acá, conexión BD, conexión base de datos, ¿sí? No, me confundí con esta que dice configuración. A ver, sí, es similar. Conexión recursos es más que nada para utilizar variables, cadenas o ya sea otro tipo de recursos como archivos. Acá se van a ir guardando, por ejemplo, si ustedes suelen utilizar muchas imágenes en su proyecto, pueden ir guardando acá todas las imágenes que van a utilizar en su proyecto, ¿sí? Lo que les decía con respecto a la cadena de conexión es acá en configuración, ¿sí? Es diferente de recursos, ¿sí? Como por ejemplo en recursos tenemos archivos externos, archivos de audio, pueden agregar acá un paquete de iconos, imágenes, ¿sí? Todos los recursos que quieran utilizar en su aplicación lo pueden agregar acá. Y cuando quieran configurar una cadena de conexión, utilizan acá en la parte de configuración, pueden poner por ejemplo conexión BD y acá utilizan la que dice cadena de conexión, ¿sí? Y acá le dan escriben la cadena de conexión a la base de datos o bien pueden acá en el botoncito de los tres puntos, fíjense que acá se abre una ventana similar a la que utilizamos hace un momento de crear una conexión a una base de datos, ¿sí? Acá yo le voy a dar examinar y voy a elegir mi base de datos, voy a elegir una cualquiera, a ver, proyectos, a ver si que tengo esta del año pasado, 2023, base de datos, ahí está, abrí una base de datos cualquiera, le doy acá donde dice probar conexión, me sale OK, que es porque sí puedo conectarme, ahí está, la conexión de prueba se realizó correctamente, entonces acá ya puedo guardar la cadena de conexión en un solo lugar, ¿sí? Si yo a mi aplicación, a este proyecto, cambio de equipo, computadora de desarrollo, ¿sí? Tengo que cambiar la cadena de conexión, porque va a cambiar el nombre del equipo, va a cambiar también la ruta o el directorio donde ustedes guarden el proyecto en esa nueva máquina. Entonces, tienen que cambiar y actualizar en realidad la cadena de conexión, porque si no, no les va a abrir la base de datos, ¿sí? Todas esas cositas, configuraciones, lo pueden hacer acá en la sección de propiedades del proyecto. Tienen, por supuesto, más opciones de configuración, firma, seguridad, publicar, que esto lo vamos a ver cuando generemos los instaladores. Para publicar, como por ejemplo, podemos configurar acá la versión de nuestra aplicación eh, y muchas opciones más, como por ejemplo, a ver, podemos configurar el autor, la compañía, el nombre de nuestra empresa de desarrollo de software, la fecha de publicación, etcétera. Tienen una gran cantidad de opciones de configuración disponibles para nuestra aplicación. Por supuesto, en detalle, según lo van a ir viendo según las necesidades, ¿sí? Visual Studio ofrece
la mayor cantidad de opciones para que el desarrollador pueda eh, encontrar lo que necesita de la mejor manera. ¿Sí? Por supuesto, en versiones recientes tiene más opciones y eso depende de la evolución. Justamente cuando fue lanzado el Visual Studio, la versión 2008, eran necesidades que se tenían en ese momento. Pero como la tecnología avanza y avanza bastante rápido, los usuarios y también los programadores, desarrolladores, tienen otras exigencias, ¿sí? Entonces, las versiones recientes de Visual Studio tienen, por supuesto, otras opciones que aquí eh, tenemos disponibles y seguramente son más de las que tenemos acá, ¿sí? Para ver todas las opciones nos ocuparía mucho más de una clase y no es esa la idea, simplemente ver las principales características que tenemos y necesarias para utilizar en la práctica. Menú y barra de herramientas, bueno, esto ya vimos, ¿sí? La sección de menú principalmente. Y fíjense acá, esto, bueno, si es que tienen una computadora que tienen un display, una pantalla de varias pulgadas, ahí sí, métanle las barras de herramientas que quieran, ¿sí? Pero si tienen una computadora con una pantalla chiquita, de menos pulgadas, y ahí tienen que elegir bien qué barra de herramientas van a utilizar frecuentemente para que no les ocupe tanto espacio. Fíjense que acá, en este ejemplo, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 barras de herramientas en el espacio de trabajo. Y acá en el que yo tengo, fíjense, bueno, mi computadora es de 15 pulgadas, creo que es la pantalla, no recuerdo, 15 o 16. Dentro de todo, todavía este, se puede notar, digamos, y trabajar tranquilo. Pero si yo le voy agregando, acá yo le doy botón derecho, fíjense que tengo más opciones, elijo cualquiera, así nomás al azar, fíjense que se me va llenando de, de botones la pantalla. Bueno, acá no sé por qué me las agrego arriba, pero ya se empieza a tornar bastante complejo el, el espacio de trabajo, ¿sí? Y ya eso ya perjudica al desarrollador cuando tiene un pequeño espacio de trabajo, ¿sí? Se les dificulta la visualización de lo que están desarrollando en este caso, que es una interfaz de usuario. Fíjese que me ha quitado mucho espacio en esta computadora, que sin embargo tiene 15 o 16 pulgadas. Imagínense en una compu más pequeña que tiene menos pulgadas, va a ser bastante complicado. Así que es recomendable que elijan inteligentemente eh, los botones más comunes que van a utilizar. Por supuesto, todo esto se puede personalizar también. Si yo le doy acá botón derecho, hay una opción que dice personalizar. Y ahí sí, ahí tienen para elegir qué quieren ver, cuáles son los comandos que quieren ver en cada una de las barras de herramientas, ¿sí? Pueden mover, subir, desplazar según lo que ustedes deseen. También tienen teclas rápidas, fíjense, en la opción de teclado. Tienen para configurar el teclado, ¿sí? Configurar teclas rápidas. Es bastante útil las teclas rápidas, son útiles, ¿sí? Que mejoran la habilidad del programador. Propiedades, pues ya vimos esto justamente, propiedades del menú proyecto. Otras cositas, otras consideraciones, a ver,
El desarrollador que ha utilizado previamente otros entornos de desarrollo distintos a los de la familia de .NET Visual Studio encontrará muy interesantes algunos cambios incorporados en esta versión. Al principio quizás se encuentre un poco desorientado, pero rápidamente y gracias a su experiencia en otros entornos de desarrollo, se acostumbrará a este cambio. Entre algunos de estos cambios se destaca lo siguiente. Acceder a los objetos de nuestra aplicación es mucho más fácil. Dentro del entorno de desarrollo observaremos que se van creando diferentes solapas que nos permite, bueno, este es el Visual Studio 2008. En versiones recientes van a ver una mejor distribución, un mejor tratamiento a las ventanas que tenemos disponibles en el espacio de trabajo, ¿sí? A ver, y se permite hacer un stop and go, editar y continuar de nuestras aplicaciones, es decir, pausar la ejecución de una aplicación en modo depuración y modificar los valores o propiedades. Esto es cuando compilemos, cuando apretemos F5 para compilar, ¿sí? Podemos hacer un stop, editar el código y continuar con la ejecución, ¿sí? Es una de las características que ya se incorporó, fíjense, desde la versión 2005 del Visual C Sharp. Otra característica que debemos conocer de nuestro entorno de desarrollo es la capacidad de anclar o fijar una ventana de las comentadas anteriormente. Este botoncito, ¿sí? Que en forma de pinche. Bueno, ahora ¿cómo hago para cerrarla esta? Bueno, ya después la voy a cerrar. Tenemos acá este botón, ¿sí? Ocultar automáticamente. Podemos ver que cuando necesitemos nos posicionamos sobre la pestaña y luego se desaparece cuando el cursor ya no está en el área de ese cuadro, de esa ventana. Y lo mismo con el cuadro de herramientas, cualquier otro cuadro que tiene esta disposición, ¿sí? Si queremos mantener fija, ¿sí? Si en ese momento estamos agregando controles, bueno, pues generalmente lo más recomendable es dejarla fija, ¿sí? Pero si ya no nos es útil por un momento, entonces necesitamos ocultar, ¿sí? Y así tenemos una mejor vista de nuestro espacio de trabajo. Bueno, el tema de las clases parciales, ¿sí? Fíjense que cuando nosotros abrimos, por ejemplo, o le damos acá en botón derecho, ver código o F7, vemos acá esta declaración de la clase, ¿sí? Public Partial Class, ¿sí? Que hace referencia la palabra partial eh, a una clase parcial que está siendo declarada en este archivo, ¿sí? Ejercicio 1.cs. Pero si yo voy a ver otra parte que es, por ejemplo, en el Designer, acá en este otro archivo, que es el código que genera automáticamente cuando agregamos un formulario, sí, que es código que no lo vemos nosotros, fíjense que también tiene partial class form 1, ¿sí? No, era ejercicio 1. A ver, abrí mal. Acá, ¿sí? Partial class, ejercicio 1. Es el nombre del formulario. ¿Para qué son las clases parciales? Son para poder definir una clase en distintos archivos, ¿sí? En vez de tener todo este código en un solo archivo, lo cual a medida que vayamos agregando controles, se va a ir haciendo más extenso, lo cual va a resultar muy dificultoso poder seguirle eh, lo que nosotros vayamos haciendo porque se va a mezclar código que agrega automáticamente el Visual Studio, la herramienta, y código que nosotros vamos desarrollando, ¿sí? Entonces para eso es útil las clases parciales, ¿sí? Esto hace referencia a lo mismo, a la misma clase. Fíjense que dice
Algo que oculta el entorno de Visual Studio, por defecto, son las denominadas clases parciales. Se trata de una nueva característica añadida desde la versión 2.0 del .NET y por lo tanto Visual Studio 2005 que permite separar o partir una clase en varias porciones de código. La explicación ruda de esto es que el programador puede tener dos ficheros de código fuente en forma independiente que poseen el mismo nombre de la clase. Para indicar que pertenece a la misma clase, esta debe tener la palabra clave partial como parte de su definición para indicar que es una clase parcial. ¿Sí? Un ejemplo acá, fíjense, tenemos acá una clase, tenemos definido un método, ¿sí? Y acá tenemos otro código que está guardado en otro archivo que hace referencia a la misma clase, ¿sí? La misma definición, partial class, clase 1. ¿Sí? Y acá tenemos otro método, pero hacen referencia a la misma clase, nada más que están en archivos separados. Y luego cuando vayamos a utilizar, no va a hacer diferencia, nosotros lo utilizamos para instanciar un objeto con el nombre de clase. ¿Sí? Luego cuando se compile, estos dos se convierten por supuesto en uno solo, ya eso se encarga el compilador, ¿sí? De compilar la clase en todas las partes en donde está definido en una sola. Algunas veces que no la vemos, hay un botoncito que dice mostrar todos los archivos, acá en el explorador de soluciones, fíjense, si yo hago clic, ahí está desactivado, ahí está activado. Fíjense que acá ya veo otras carpetas, ¿sí? Carpeta bin, carpeta object, para cuando compilemos, para ver justamente esos archivos que eh, se ocultan por defecto, ¿sí? Bueno, acá se referencia al conjunto de componentes y controles para la sección de datos. El grupo de datos corresponde con el grupo que tiene relación directa con los componentes de acceso a datos, como se muestra en la figura. Tenemos acá en el Visual Studio, me voy acá donde dice cuadro de herramientas, bueno, me voy al diseño, ahí está. Diseño, datos, y acá tenemos los controles comunes para trabajar con orígenes de datos. Para muchos desarrolladores, los controles, componentes y métodos de acceso a datos contiene dentro de sí un especial misterio y es como el santo grial de la programación. Casi siempre nos atacamos aquí, siempre en el mismo sitio, pero no se preocupe ni lo más mínimo por ello, vamos a aprender a utilizarlos a base de práctica, esto lo vamos a ver en la clase que viene, y lo más importante lo vamos a denominar rápidamente, lo vamos a dominar rápidamente. Solo como curiosidad, y por ahora, se presentará uno de los componentes más destacados de Visual Studio por su semejanza con otro muy utilizado en otros entornos de desarrollo. Estoy hablando del control y componente Binding Navigator, que utilizaremos frecuentemente en nuestras aplicaciones con acceso a fuentes de datos. Este control, fíjense, el Binding Navigator, si ustedes arrastran de la barra de herramientas, tiene esta forma, ¿sí? Primero, anterior, un número, que en realidad hace referencia a la posición de el registro o puntero al registro actual, ¿sí? Para navegar sobre una planilla, sobre una tabla, por ejemplo, quieren posicionarse en el primer registro, en el anterior quieren ir a un registro determinado, crear una nueva fila, un nuevo registro, eliminar el registro actual, y fíjense que tienen acá también un botón de opciones. Ese control es Binding Navigator. Voy a arrastrar, voy a soltar, y lo tienen acá. Acá tiene un botoncito para configurar más opciones.
editar elementos, también. Agregar o quitar más elementos a ese cuadro de navegación. Fíjense que si yo le doy propiedades, es que también tenemos todas las propiedades disponibles para poder configurarlo. Por supuesto, en el binding source, ahí se va a configurar el origen de datos que vamos a utilizar para poder navegar sobre los datos que tenemos vinculados. Más detalles, bueno, por supuesto, lo vamos a ver en la clase siguiente. Componentes. Esto ya lo vimos un poco. Por ejemplo, el componente timer nos permite recibir una notificación cada X tiempo, pero no muestra nada al usuario. Esta es en la sección componentes que no tiene, como dice acá, incluye un conjunto de componentes múltiplo y variado. Algunos de estos componentes han sido mejorados y otros ampliados. Y en la figura podemos observar estos componentes. Fíjense, puntero, background worker, directorio, error provider. ¿Sí? Si uno arrastra cualquiera de estos componentes a, a la ventana que nosotros, al formulario que estamos diseñando, van a ver que no tienen más que un icono. ¿Sí? Aparece el timer. Yo le voy a dar acá donde dice restablecer. Si es que me mandé alguna equivocación, ¿sí? Borré un botón que no quería o quiero restablecer, hacer un borrón y cuenta nueva, hay una opción que dice restablecer cuadro de herramientas. Le damos restablecer, le damos que sí, y se va a restablecer con todos los componentes, controles por defecto desde el momento de la instalación. Un ratito. ¿Qué pasó con el timer? Ahora ya no lo veo. Controles comunes. Acá está. Timer. ¿Bien? Fíjese, yo lo arrastré y solté, pero no se, no se lo ve acá en el formulario, sino que se lo ve acá en esta parte de abajo. ¿Sí? No es un control como, por ejemplo, el botón o el cuadro de texto, que sí lo estoy viendo acá. ¿Sí? Es un control que solamente sirve para configurarle ciertas opciones específicas de ese control. Si hacemos doble clic sobre el componente, eh, bueno, este va a quedar insertado. Bueno, yo lo que hice fue arrastrar y soltar. Este tipo de componentes no son visibles en tiempo de ejecución. ¿Sí? Por eso es que nosotros cuando lo arrastramos y soltamos no lo vemos dentro del formulario, sino que lo vemos en la parte de abajo. ¿Sí? Todos los controles que se ubican en la parte de abajo, ¿sí? Son controles no visibles en tiempo de ejecución. Controles comunes, bueno, esto lo vamos a ver más final en la práctica. Es el conjunto de los controles básicos, como los botones, cuadros de texto, etiquetas, ¿sí? Listas, combo box o list box. Y hay una gran cantidad de botones, controles comunes que podemos utilizar. Más configuraciones sobre el cuadro de herramientas. Elegir elementos, tenemos para ordenar. Bueno, ya vimos recién cómo restablecer. Podemos agregar también una ficha. Si yo quiero
un grupo personalizado de los controles que yo voy a utilizar, le doy acá donde dice agregar ficha, ¿sí? Y acá puedo poner, por ejemplo, mis, mis controles, ¿sí? Entonces, dentro de mis controles, aquí agrego lo que yo quiero utilizar. Le doy acá donde dice elegir elementos. Y en mis controles, bueno, ahí ya tengo para elegir todos los controles que yo quiero ubicar dentro de este grupo. La opción o el grupo general, esta sección es como la de un cajón de un sastre, un lugar donde podemos insertar otros controles o componentes desarrollados por terceros, ¿sí? Ahí es donde se ubican generalmente, como dice, los controles desarrollados por otras empresas. Bueno, esto lo acabamos de ver, agregar otro conjunto de controles personalizados, Add Tab, o agregar ficha, que es la que yo le di recién hace un momento, la llamé mis controles, tienen para practicar, para restablecer también, si es que me equivoco. Acá dice, bueno, ¿qué ocurre si me equivoco personalizando mi barra de herramientas? Bueno, tenemos la de restablecer barra de herramientas, que es la opción que yo hace un momento le di. Acá tienen para leer otros tipos de controles, ¿sí? Que, bueno, básicamente en la práctica vamos a ver el timer, pero acá hay, por ejemplo, este serial port, si es que tienen algún aparato que se comunica con el puerto serial. Esto yo lo utilizaba mucho en las aplicaciones que desarrollaba hace un montón de tiempo, eran aplicaciones de facturación, cuando venían las cajas de registradoras, las que metían tickets, por ejemplo en las farmacias o en los supermercados, ¿sí? Esas registradoras tenían una comunicación, no es como hoy que lo conectas con un USB y listo. Antes tenían otra interfaz y para ello teníamos que agregar unos componentes, ¿sí? Como por ejemplo el serial port, que nos permitía comunicarnos con ese equipo, ¿sí? Mediante el puerto serial. Bueno, este sí lo vimos en la clase pasada, Masked Textbox, ¿sí? Cómo crear una máscara en un cuadro de texto o cuadro de texto con máscara para mostrar un calendario, un calendar, ¿sí? Si queremos mostrar, por ejemplo, para elegir una fecha determinada y que nos muestre en forma de calendario mensual, podemos utilizar este control y como vimos hace un momento, podemos elegir y agregar una gran cantidad de otros tipos de componentes. Dominando los controles bueno, esta ya sería la última parte. Bien, hagamos, son a ver qué hora es, son las 16:16. Quedan 10 diapositivas y 25 regresamos, ¿sí? Bien, profe. Hagamos una breve pausa. ¿Sí? Ahí está. Vamos a una pequeña pausa y ahí continuamos.
Bueno, ya estamos en la última parte del tema de hoy y tiene que ver con el uso de los controles en nuestro entorno de trabajo. Los más comunes, los que más utilizamos frecuentemente, son los controles de tipo botón, cuadro de texto, listas, eh, los checkbox, los combo box, ¿sí? Y también, bueno, para lo que es la parte de base de datos, las grillas, los grids, son de los más comunes que utilizamos principalmente en la parte práctica, que es lo que van a ver ustedes. Y por supuesto nos podemos encontrar con distintas aplicaciones para desarrollar. Nos vamos a encontrar con problemas con algún tipo de control que queramos utilizar y no lo tenemos disponible, o tenemos que buscar, tenemos que comprar algún tercero o algún desarrollo ya este, listo y tenemos que pagar por supuesto por ello. El tema es que hay una amplia gama de opciones que tenemos en nuestro entorno de desarrollo que podemos aprovechar, y les adelanto que en la segunda parte de la materia vamos a ver que esas limitaciones que podemos encontrar en el desarrollo de las interfaces del usuario con Windows Form, en la segunda parte vamos a ver que esas limitaciones ya prácticamente dejan de existir, y la única limitación pasaría a ser la imaginación que tenga el programador, el diseñador, el desarrollador para poder crear y utilizar los controles que se imaginen, ¿sí? Eh, bueno, si queremos aprender a crear nuestros propios controles para poder distribuirlos y utilizarlos en nuestro entorno, lo mejor es dominar el uso de los controles en nuestro entorno de desarrollo. Ya hemos visto anteriormente cómo insertar un control, añadiendo, arrastrando y soltando desde la barra de herramientas, que es lo más fácil, pero quizás no sepamos cómo manejarlos de forma eficiente en ese formulario. Inserte en un formulario de Windows Form, por ejemplo, 3 controles de tipo button, como se muestra en la figura, y como podemos observar, los controles están dispuestos en forma desordenada. Fíjense, si yo lo hago, voy a crear otro formulario. Bien, a ver acá sí que puedo desactivar alguna. Total, después simplemente voy agregando las barras de botones y herramientas que le di al azar cualquiera, así que era de esperarse que se desordene. Bueno, justo desactivé la que dice estándar. Esta la voy a dejar. Esta la quito. Esta también. ¿Y dónde está la que dice estándar? Acá. Ahí está. A ver. Ahí está. Vamos a agrandar un poquito. Esto lo voy a fijar. Fíjense que yo le doy doble clic en acá directamente en el cuadro de herramientas, le doy doble clic y se me van agregando los controles a medida que voy pulsando los doble clic en el control, ¿sí? Aquí me agregó 3 botones de tipo botón.
Bueno, como podemos observar, los botones están dispuestos de una forma desordenada, ya que al insertarlos, por ejemplo, haciendo doble clic 3 veces sobre el control button, estos quedan dispuestos de esta forma. Separe los controles button de forma que queden ahora esparcidos en el formulario de alguna manera tal como se muestra en la figura. ¿Sí? Vamos a ubicarlos así. ¿Sí? Fíjense que tenemos acá una herramienta que dice que es la herramienta de layout o herramienta de diseño. Esta herramienta nos permite organizar, acomodar eh, de la mejor forma posible con los controles que nosotros tenemos en la interfaz de usuario que estamos desarrollando, diseñando. Si seleccionamos, fíjense que acá ya me aparece disponibles algunas opciones, botones, para poder hacerle clic según lo que indica el icono. Si vamos pasando el mouse, este icono dice, por ejemplo, alinear lados izquierdos. Si yo presiono, me alinea los lados izquierdos. Pero fíjense que si ustedes esperaban que el primero sea el de referencia, ¿sí? Que se alineen al botón de arriba, esto no sucedió. Esto es porque yo seleccioné primero este control, ¿sí? Y toda la alineación se hizo en base a este primer control que yo he seleccionado. Si yo hubiese seleccionado este primero, fíjense que yo ahora selecciono presionando la tecla control, los otros botones, y le doy alinear a la izquierda, ahí sí me va a tomar como referencia este control porque es el primero que yo seleccioné, ¿sí? Lo mismo ocurre si yo selecciono este, después estos dos, y le doy acá donde dice alinear, lados a la izquierda, ¿sí? Me toma como referencia el primer control que he seleccionado, ¿sí? Por supuesto, hay varias otras opciones, alinear al centro, alinear referencia a la derecha, alinear arriba. Fíjese que si yo, esto lo voy a poner acá, así, y así, voy a seleccionar este primero, luego los otros dos, y le voy a dar acá donde dice alinear lados superiores. Acá vemos que hay un espacio que es diferente a este espacio entre los botones. Hay un botón que dice igualar ancho no, igualar alto no, igualar espacio horizontal. Fíjense que yo le doy clic acá y me igualó el espacio y lo distribuyó de forma equitativa entre estos controles, ¿sí? Si por algún motivo, fíjense que yo le doy doble clic de nuevo y sin querer este me salió más grande que los otros, o al revés, yo quiero que estos tres tengan el mismo tamaño que este último, ¿sí? Entonces selecciono primero este, después los otros tres, a ver, seleccioné mal. Este y este, ahí está. Igualar en tamaño, le doy clic ahí y fíjense que ya me toma los cambios según la orden que yo le dé al botón que puse. Podemos organizar los controles según, por supuesto, lo que esté diseñando. Hay varias otras opciones disponibles. Eh, bueno, eso también aparece acá en la barra de menú. Fíjense que yo, si es que no la tengo, si es que no lo veo a la barra de botones, hay un menú que dice formato y aquí tengo las opciones. Las mismas opciones que tengo acá en la barra de botones. Son elementos de organización, básicamente. Que tiene más ejemplos en la diapositiva.
Si nos encontramos con un control de diferente tamaño, bueno, esto ya lo acabamos de ver, ¿sí? Como igualar el tamaño, cómo organizar, ya sea en forma vertical, en forma horizontal. Acá en el ejemplo los organiza de forma vertical. Hay algo útil cuando ustedes, en vez de presionar doble clic acá, fíjense que se aparece una línea guía, ¿sí? Que muestran inicialmente posibles ubicaciones para que quede alineado en un principio de alguna forma con el botón de referencia que me aparece en la línea guía, esta que me sale acá en azul, ¿sí? Puede darse el caso que ya no deseo, no tengo claro cuál va a ser una interfaz de usuario en forma fija, por lo tanto, lo que quiero es crear los botones o cualquier otro elemento, pero en tiempo de ejecución. Dice, bueno, prácticamente en .NET todos son objetos. Los controles también lo son. Así que para añadir un control a un formulario en tiempo de ejecución, eh, debemos hacerlo tratándolo como un objeto. Eso quiere decir que lo que tenemos que hacer es tratarlo como la instancia de una clase. Fíjense que acá tenemos el nombre de la clase, button en este caso, que es un control, el nombre de la clase y la forma de instanciar, ¿sí? Por eso es que en .NET prácticamente todo es un objeto. En el siguiente ejemplo de código se crea un botón en tiempo de ejecución. Y que sé que tenemos acá, creo que yo lo tengo acá de ejemplo, a ver. Acá, sí, por dos controles tiempo de ejecución. Acá no tengo nada, si yo me voy al código, fíjense que acá tengo creado un control en tiempo de ejecución en el método load, cuando se carga el formulario, ¿sí? Cuando arranca. Tengo en la clase button el nombre que le di al objeto, ¿sí? Le puse mi control y la instancia. Le puse un nombre, en este caso btn1, el texto que quiero que se muestre en ese botón y también algunas propiedades de diseño como por ejemplo la ubicación, el alto, el ancho, sí, esas cositas. Y además, eh, fíjense que si yo esto lo comento, si lo comento y ahora lo ejecuto, en teoría no me tendría que mostrar nada. A ver, ¿qué está acá? El nombre CS no existe. ¿Dónde quedó guardado este? Ah, ahí está. Fíjense, me muestra la pantalla vacía, sin ningún control, pero fíjense que yo lo que hice fue crear un control, pero ¿a dónde está? ¿Dónde está ese control? ¿Está creado? ¿Está instanciado? Sí, en código yo lo instancié, pero no está agregado en forma visual dentro del conjunto de controles que tiene el formulario. Ese conjunto de controles se llama control o la propiedad control del formulario, que es una colección o una lista de todos los controles que nosotros vemos en la interfaz del usuario, ¿sí? Si yo agrego un botón desde la barra de herramientas, ese botón va a ir a parar a la lista llamada control, ¿sí? Cuando yo quiero acceder por código, puedo accederlo buscando dentro de esa lista, ¿sí? Ahora, si yo quiero agregar un control en tiempo de ejecución, primero lo creo, le asigno ciertas propiedades y luego agrego ese control creado en tiempo de ejecución en código mediante una llamada al método add, ¿sí? Agregar control a la lista
de mi formulario. Ahí está. Si yo hago clic acá, no tiene por supuesto ningún código, simplemente se agregó el botón en tiempo de ejecución con ciertas propiedades. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero cambiarle el texto a este control? Fíjese que yo le puse de nombre BTN1. Si yo agrego un botón acá en tiempo de diseño y me voy a la sección de propiedades, fíjense que hay una propiedad llamada name, que es ahí donde nosotros configuramos el nombre del objeto, que luego vamos a hacer referencia en el código para poder asignarle propiedades, para poder llamarlo, para poder invocarlo, etcétera. Es decir, el nombre del objeto. Pero acá lo estoy creando en tiempo de diseño. Por ejemplo, le voy a poner acá btn otro. Acá le voy a poner acá de nombre otro. Ahora me voy al código y fíjense que acá dentro del mismo load, si yo quiero acceder al botón que yo creé en tiempo de diseño, al que arrastré desde la barra de herramientas, btn sí me aparece, btn otro. ¿Sí? Yo puedo asignarle acá el texto, cualquiera, por ejemplo, otro texto. ¿Sí? Me aparece disponible. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero cambiar alguna propiedad a este control, al que creé en tiempo en código, en tiempo de desarrollo, en modo de desarrollo, que se llama btn1? Fíjense que si yo quiero escribir btn1, no me aparece disponible. ¿Sí? Si yo lo escribo, invocando la propiedad text, me da un error, que ese objeto no existe. ¿Sí? El nombre btn1 no existe en el contexto actual. No existe. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedo hacer para poder cambiarle el texto que se muestra en el botón? Y una de ellas es, por ejemplo, invocando al que dice mi control, al objeto que yo creé, mi control.text, texto cambiado, por ejemplo. Esto lo voy a comentar. Ejecuto. Y fíjense que acá me muestra texto cambiado. ¿Sí? Pero hay una diferencia. Hay una diferencia. Nosotros, para poder trabajar sobre los controles, hacemos referencia a la propiedad name que le damos. Entonces, por lo tanto, yo tendría que poder utilizar de esta forma. Llamar al nombre con el cual asigné a ese control y poder modificarlo tal cual como cualquier otro control. Para ello hay que hacer una pequeña codificación. No sé por qué se me vuelve la barra de herramientas. Hay que hacer una pequeña modificación o escribir un poco más de código, que es este que está acá abajo. Que es más que nada buscar dentro de, bueno, acá no lo tengo, a ver acá, no lo tengo acá, que es más que nada buscar dentro de la lista de controles no puedo activarla, ahí está,
Fíjense este código. Hacemos uso de lo que habíamos visto en la clase pasada, ¿sí? La conversión explícita, en este caso, estamos indicando que, entre paréntesis, lo que estamos utilizando se trata de un botón. Me perdió ahí está el cursor. Ponemos this.findForm.control, entre corchetes, el nombre del control, cerramos el paréntesis, punto text, y ahí recién asignamos el texto. Este código no es más que nada que una búsqueda dentro de la lista de controles de nuestro formulario, ¿sí? A la cual, al ser una lista o parecido a un arreglo, nosotros podemos acceder por el índice o por el nombre del elemento. Y por eso acá, si nosotros supiéramos que el botón eh, que agregamos es el primero, sabemos que el índice es 0. Pero si en algún momento yo no lo recuerdo, no me queda otra que acordarme del nombre de ese elemento, ¿sí? Por eso es que o tenemos que poner el nombre, BT1 en este caso. Hay también acá, ¿dónde está? Acá. Bueno, este es el otro ejemplo. Cuando creo un control en tiempo de desarrollo y se crea en tiempo de ejecución ese control, quiero asignarle, por ejemplo, un método, ¿sí? El método click a cada uno de esos botones que yo vaya creando. Para hacerlo, tiene que seguir o hacer el código utilizando la palabra new y asignándole de esta forma que al método click se asocie con el método que tenemos creado en otra parte del código, ¿sí? Por ejemplo, hacemos mi control.click new event handler. Esta clase lo que hace es crear una asociación entre el evento click y un método que nosotros escribamos, ¿sí? Es una asociación que tenemos entre el método y el evento que se produce. Entonces, cuando se produce el evento, en otras palabras, es que me invoque o me llame a este método para que se ejecute, ¿sí? Para hacerlo por código, escribimos esta línea, ¿sí? Haciendo el uso de la clase new event handler o manejador de eventos. Entonces, cuando se produzca el evento click, me va a llamar a este método. Bueno, en realidad este código que estaba mostrando recién, lo que hace es crear una matriz de controles, ¿sí? O una lista de controles en tiempo de ejecución, y a cada uno de ellos le asigna un método, que es un solo método en realidad en común para todos los botones que se crean en tiempo de ejecución. Fíjense acá en código tenemos byte, que es un campo numérico, llamado int número de controles o cantidad de controles. Quiero crear 5 controles en tiempo de ejecución o 5 botones o 5 cuadros de texto, mejor dicho. En este caso, sí, son cuadros de texto. Cuadros de texto que a cada uno le asignamos una propiedad, ¿sí? Alto, ancho, la ubicación, el texto que va a contener. Agregamos cada uno de ellos recuerden, a la lista que tiene por defecto cada formulario de Windows Form. Tiene una lista a la cual luego podemos acceder. Y a cada uno de ellos se le asigna una asociación al método que quiero que se ejecute cada vez que le haga un clic. A ver, veamos la ejecución de este que se llama Form2, creación de matriz de controles en tiempo de ejecución.
Ahí está. En ese formulario, entonces fíjense que no hizo más que crear distintos cuadros de texto con un valor o un contenido también realizado por código, ¿sí? Entonces, como pudimos ver, hemos podido también crear no solamente controles arrastrando y soltando desde el cuadro de herramientas, sino también por código. Cada uno de los controles son una clase y como cada clase se puede instanciar para accederla para utilizarla como un objeto, ¿sí? Por eso es que dice que en .NET prácticamente todo es un objeto. Entonces, esta es una clase, el nombre que yo le doy al objeto y posteriormente las propiedades que utilizo en este caso para poder configurar la parte visual. El alto, el ancho, también podría configurar el tipo de fuente, el tamaño de la fuente, ¿sí? Varias otras propiedades que ustedes pueden ver también en tiempo de diseño eh, en el cuadro de propiedades, ¿sí? Bueno, ahí está la ejecución que le acabo de mostrar. Y bueno, llegamos a la última diapositiva. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? Por favor, me escriben el nombre y apellido, así yo registro la asistencia. Repito, no es más que para fines estadísticos. Escríbame en el chat su nombre y apellido para que yo luego guarde en la planilla de asistencia. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Profe, ¿en qué caso sería conveniente, digamos, usar el tema de los botones en tiempo de ejecución? Eh, por ejemplo, cuando no sabemos la cantidad a ver, se me ocurre, más que nada para los juegos. Los juegos tienen muchas veces situaciones que uno no puede diseñarlas en forma fija por defecto en una interfaz visual. No se tiene que crear por código eh, otros controles que se puedan visualizar y los tenga disponibles ya cuando se está ejecutando la aplicación, ¿sí? Es cuando la aplicación es más que nada dinámica, no es una aplicación fija que no se va a modificar la interfaz visual. Cuando la interfaz visual de la aplicación que estemos desarrollando va a ser dinámica, ¿sí? En la que se va a permitir que el usuario tenga disponible en cuando lo usen en un momento, qué sé yo, cierta cantidad de controles y en otro momento vea otra cantidad de controles disponibles, eso va a hacer que la aplicación sea visualmente dinámica, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo crear una calculadora también con, con todos los botones que tiene una calculadora. En tiempo de ejecución se van a crear los controles, ¿sí? Lo que va a hacer de alguna manera es también ahorrar espacio. La aplicación va a hacer, por supuesto, si yo lo hago todo por código, va a utilizar mucho menos memoria, va a ocupar menos espacio, ¿sí? Porque cada formulario que yo agregue, eh, este, cada formulario que agregue con el diseñador me crea código secundario que se crea en forma automática, ¿sí? Entonces, si yo los controles, cada control que agrego, fíjate que si yo agrego acá un botón, agrego un botón, ¿sí? Acá en el load, yo estoy viendo solamente el código que yo escribí, no veo nada más. Pero si yo me voy a ver acá en en el formulario, en el designer, es decir, en la clase parcial, donde me crea el código, cada vez que yo agregue o vaya modificando la interfaz del usuario, me va agregando el código. Y por acá tiene que estar la del que yo acabo de agregar. Ahí está. Fíjate que acá me agrega este código. Y todo este código yo lo puedo
utilizar para crearlo y ejecutarlo en forma dinámica, ¿sí? No es que se va a compilar todo este código en un solo archivo que me va a ocupar cierta cantidad de espacio. Entonces, de alguna manera puedo hacer un poquito más eficiente programándolo por mi cuenta y asignando cada una de estas propiedades por mi cuenta en tiempo de desarrollo y que se vea en tiempo de ejecución. No es muy común que se haga, ¿sí? Son específicamente para esas aplicaciones que se le agrega cierto dinamismo para su ejecución. Ah, bien, profe. Nada, yo lo que hacía era siempre llamar a otro formulario, digamos, que sea Sí, parecido, pero con otra distribución de los objetos, digamos. Esto evitaría eso, digamos, tener que estar llamando un formulario a otro. claro, si vos tenés una plantilla para la creación de un formulario, ese código lo podés reutilizar, ¿sí? Incluso si nos vamos acá, bueno, nunca lo hice esta parte, pero si yo quisiera agregar acá código con definición de un formulario y crear todo todo codificado sin prácticamente nada de interfaz visual en tiempo de diseño, lo puedo hacer, ¿sí? Entonces, cuando yo ejecute, me va a levantar todas las clases de formulario, todos los controles, botones que yo tenga, me lo va a crear en tiempo de ejecución. Hemos utilizado, estoy tratando de hacer memoria. Ah, en la segunda parte de la materia. Hubo un año, sí, o un par de ocasiones en la que se hizo eh, una aplicación para un restaurante. Y había un grupo que había desarrollado una aplicación genérica para distintos restaurantes. Porque uno va a un restaurante, en algunos son chicos, tienen 4 o 5 mesas, en otros restaurantes tienen 10 mesas, 20 mesas. Entonces, los chicos desarrollaron una interfaz visual en la que el usuario configuraba cuántas mesas tenía el restaurante. Entonces, lo que hacía esa aplicación en tiempo de ejecución, según la cantidad de mesas que el usuario había configurado en su momento, le mostraba por pantalla las mesas, que eran controles, los mostraba por pantalla. Entonces ahí, a medida que iban utilizando el software, hacían clic en la mesa y le asignaban el pedido, lo que consumían los comensales. eh, entonces, ahí podría ser, digamos, otra posible utilización, bastante útil, le salió muy bien a esos chicos, de poder crear controles en tiempo de ejecución. Porque muchas veces uno no sabe si es que, por ejemplo, un restaurante contrata a una empresa de desarrollo de software, dice, bueno, mi restaurante va a tener solamente hasta 10 mesas. Entonces uno, en un principio, bueno, te arma una pantalla con 10 mesas disponibles. Pero en algún momento ese restaurante puede crecer y poner un segundo piso, por ejemplo, y va a tener ya 20 mesas. Entonces, modificar un diseño que está previamente realizado en forma estática puede resultar un poquito complicado. Entonces, si uno lo piensa de forma en que posiblemente esa interfaz va a cambiar en tiempo de ejecución, es ahí donde justamente es útil la creación de controles en tiempo de ejecución, donde le pueden presentar una interfaz diferente según una configuración previa del usuario que va a utilizar el software. ¿Se entiende? Estaba bueno, justamente se me vino a la mente Sí, profe, está buena ese proyecto. esa Ese forma de proyecto, hacerlo, es sí, verdad, es bastante útil. es bastante útil, sí. Porque hay, otros grupos desarrollaron, bueno, mi restaurante tiene hasta 5 mesas. Y bueno, por supuesto estaba bien, porque no le habíamos pedido que lo hagan en forma genérica. Bueno, estos chicos de este grupo desarrolló y lo hizo de forma genérica. Entonces el usuario, inicialmente en la parte de configuraciones, especificaba la cantidad de mesas que tenía el restaurante. Y luego se ejecutaba el software y mostraba la cantidad de mesas en pantalla disponibles para utilizar. Estaba muy lindo.
Bien. Bueno, chicos, todos pusieron la asistencia. Hemos llegado a la hora de cierre de la clase de hoy. Ya se pueden retirar. Cualquier cosa, bueno, nos vemos la próxima clase. Y si tienen alguna consulta, bueno, yo me quedo un ratito más para acceder. Disculpe una sola, ¿esto corresponde a Sí. la unidad 4? Este es ya la unidad 4, este es para el segundo parcial. Unidad 4, ah, bien, gracias. Sí. El primer parcial es hasta lo que vimos en la clase pasada. Bien, profe, hasta luego. Bien, bueno chicos, hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta Nos luego, vemos, profe, profe. muchas gracias. Hasta luego.